Estas señales de peligro, como dije, son de dos ramas, las exógenas, que discriminan entre lo propio y lo no propio. Generalmente identifican a los patógenos invasores. Y las endógenas discriminan entre células sanas y entre células dañadas. Lo que es interesante como hallazgo es que aquella célula que entra en apoptosis aparentemente no necesariamente es identificada por estos receptores. En cambio, aquellas células que mueren por un proceso inflamatorio o un proceso anormal sí son identificadas y gatillan este tipo de respuesta. Y como les dije antes, estas señales tienen que ser sensadas por alguien. Y este grupo de receptores se llama receptores de reconocimiento y que tienen distintos patrones. Un patrón inicial, que es el de los receptores de membrana, que son los Toll-like receptors, y los otros tres, los receptores de licasas y los receptores NOTS y algunos otros, que son receptores del citosol de la célula. Cuando hablamos de las señales exógenas, se las denomina PAMPs, que quiere decir en inglés Pathogen Associated Molecular Pattern, ¿no? Y tenemos PAMPs que son virales, PAMPs que son bacterianos. Y algunos de estos PAMPs bacterianos es interesante porque son los que surgen en colestasis del embarazo, también en la CBP, en la patopatía por el alcohol. Es decir, que hay algunos componentes peptídicos que parecieran venir de infecciones previas y que son las que generan la respuesta inmune anormal. Y cuando hablamos de señales de peligro endógena, se las denomina DAMPs, ¿no? Y estas señales básicamente son componentes de las células, desde el ácido hialurónico, el heparansulfato, el fibrinógeno, algunos cristales, algunas proteínas, las heat shock proteins forman parte de estas señales de daño, ¿no? Y como les dije antes, son generadas cuando una célula es dañada o en proceso de muerte después de alguna noxa. Y siempre lo que hacen es generar la activación de los macrófagos o de otras células inmunes. Lo que es interesante de mencionar es que el estrés sobre las células con liberación de ROS es otra de las cosas que puede generar la activación de estos mecanismos inmunológicos internos. Y siempre el pathway final es el mismo. Se activa el brazo eferente, el brazo que tiene la acción de la respuesta inmune, la modulación de las distintas formas de células inmunológicas, dendríticas, macrófagos, linfocitos, donde no solo se activan, proliferan, sino que migran a los lugares donde hay mayor cantidad de linfocitos para transmitir la información y generar la respuesta inmune. Y esta es una gráfica que muestra los Toll-like receptors, ¿no? Que están tan de moda y que, como les dije, son receptores que son de membrana. ¿Y qué es lo que tiene que uno, al menos uno como clínico? Yo no soy inmunólogo ni soy alguien que hace ciencias básicas. Lo que trato de entender es cuál es el circuito. Y el circuito es que estos receptores de membrana lo que hacen es llevar información adentro de la célula a través del citosol, el núcleo, inducen la activación de determinados genes que son capaces de generar la respuesta, la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, hablen ustedes de interferón, hablen ustedes de TNF, hablen ustedes del que quieran, de la citoquina que quieran, siempre va a haber un receptor con un coligando en la membrana de la célula, una activación de una serie de pathways intracelulares, activación de genes y producción de proteínas que son las que finalmente tienen el efecto deseado o no deseado. Pero ya, como les dije, estos Toll-like receptors, que son una familia enorme, también son responsables de transmitir el mecanismo de la apoptosis o de la generación de otros tipos de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 18. Y el punto final de toda esta cadena de producción es la activación, miren qué nombre les pusieron, inflamasomas, ¿no? A ver, nos complican la vida para decir definitivamente lo que tenemos son un conjunto de proteínas que generan más inflamación. Y que el elemento importante es que la inflamación no solo atrae más células, sino que activa las células de la respuesta inmune adaptativa. Entonces hay un link entre la respuesta inmune inflamatoria y la respuesta inmune adaptativa en
en función de cuál es la noxa que la ha generado. Hecha esta introducción, uno dice, bueno, veamos cómo funciona esto en escenarios clínicos. Respuesta inmune en la infección por hepatitis B. Los dos jugadores son importantes, la respuesta inmune innata y la adaptativa. Y por supuesto, el reconocimiento del virus en las células hepáticas. ¿No? Si uno tiene que decir dónde empieza el proceso, en los viriones que están circulantes, y en mi mirada muy minimalista, muy de clínico, uno dice, a mí la célula que más me asombra es las células que son los presentadoras de antígenos profesionales. Esas son las que tienen la capacidad de captar el virión, procesarlo, romperlo, presentar los péptidos del virus a través de un mecanismo complejo intracelular, activar esa proteína a los lugares donde hay linfocitos, presentarlo con el coligando adecuado y decirle a ese linfocito T que lo recibió, hermano, vos tenés que ir a la derecha, primo, vos tenés que ir a la izquierda. El que tiene toda esa información es el conjunto de células denominadas células presentadoras de antígenos. Y ustedes ven ahí un patrón de respuesta que es muy variado. Yo voy a tratar de simplificarlo en honor al tiempo. Aquellos pacientes que activan los CD8, pero con un perfil TH1, tienen una respuesta inmune celular enorme, capaz de destruir el hepatocito infectado. Los que activan el TH2, lo que hacen es enfatizar la respuesta hacia los linfocitos B produciendo anticuerpos e inhibiendo la respuesta inmune celular. Por lo tanto, uno dice, uno es el brazo de la respuesta inmune celular y el otro es el brazo de la respuesta inmune humoral. Los dos tienen que funcionar bien en la hepatitis para hacer un clearance de la infección. ¿Qué podemos esperar en la respuesta inmune en los pacientes con hepatitis C? Cuando tenemos un clearance viral, tiene que haber una activación de las células dendríticas y células T y una respuesta celular fuerte y multiespecífica, tanto de los CD4 como de los CD8, los natural killer y los linfocitos B. Todos tienen que estar alineados. Si se dispara uno solo, el virus se va a escapar por el otro lado. Cuando tenemos persistencia, la respuesta es débil, es estrecha, es tardía y las células dendríticas pueden ser generalmente células no profesionales y eso lo vamos a ver después. Y la activación de los CD4 y CD8 suele ser ineficiente o insuficiente. Y por supuesto, una activación limitada de los B. Esta gráfica lo que trata de mostrar es eso. No voy a entrar en detalles porque creo que inunda lo que ya dije. Buena respuesta a TH1 en sinergia con TH2 está bien. Si alguna de las dos falla, la respuesta adaptativa falla y el paciente no tiene resolución y va a la infección crónica. ¿Y por qué a Hugo Tano le toca ir hepatitis crónica y a Marcelo Silva hepatitis autolimitada? Hay condicionantes. ¿Sí, Hugo? Vas a la crónica si seguís jugando ahí, ¿eh? Hay condicionantes en el mecanismo inmunológico que no están claramente establecidos que hacen que la eficacia de la respuesta T en uno sea más pobre y en otro sea más potente. Él hablaba con mucha inteligencia y sabiduría propia de la edad que los mediadores, las citoquinas TH2 son las responsables de la inhibición de la respuesta y él mencionó con precisión a la interleuquina 10 como uno de los responsables de eso. Pero empiezan a aparecer, aparte de la interleuquina 10 como un efector negativo, otro conjunto de proteínas dentro de las que se destacan el PD1. El PD1 es una proteína que se expresa en distintas células inflamatorias y del sistema inmune, que son las que hablan de la programación de la muerte de esas células. Es un marcador de senilidad, es un marcador de debilidad de los distintos linfocitos. Fíjense acá, hablan del agotamiento de las células T. Aquellas células que expresan mucho PD1 son células que tienen poca potencia, que pierden su eficiencia y que por lo tanto llevan a que el linfocito T tenga menos eficacia para combatir la infección. Rápidamente vayamos a hepatitis B y es exactamente el mismo camino. Tiene que haber una orquesta sinfónica donde tienen que funcionar muy bien todos los componentes de la respuesta inmune. Celular, humoral,
la respuesta inmune innata, todos en concordancia para poder eliminar al virus. Pero si tengo que poner en prioridad alguno, tengo que decir que la respuesta de los linfocitos T citotóxicos en hepatitis B es de las más importantes. Y esto se ve con claridad en esta diapositiva, donde los pacientes que tienen una hepatitis autolimitada son los pacientes que tienen una respuesta de CD4 y CD8 muy superior a las que tienen una hepatitis crónica. También hablar, y solo una diápona, no te preocupes, de el acetaminofeno como una expresión de que la toxicidad por drogas del sistema inmune también juega un rol, donde ese NAPQI, que es un metabolito intermedio, es el que gatilla la respuesta inmune contra el hepatocito y que genera daño. Ahora, Hugo habló también del hígado como proveedor de un ámbito tolerogénico, y es cierto, y vamos a ver por qué. Una de las causas más importantes es que hay una familia de distintas células presentadoras de antígenos. Las profesionales, que son muy eficientes, las pobres y las no profesionales. Las profesionales lo que hacen es activar a las células T efectoras. Las pobres y las no profesionales activan, impactan sobre las células T reguladoras, que son células T que tienen un mecanismo inhibitorio sobre la respuesta inmune celular. Entonces, en función de cuál es la población de células presentadoras de antígenos que tenemos, es que el hígado va a tener la capacidad de generar una respuesta inmune importante con hepatitis autoinmune o de generar mecanismos de inmunotolerancia. Y esto es un poco lo que les dice, ¿no? El hígado, más allá de contar con un número de células presentadoras de antígenos profesionales, también cuenta con algunas no profesionales. Y ahí está la lista. Los macrófagos, las células de Kupffer, las células endoteliales, las células estrelladas, los colangiocitos y los hepatocitos. Esto, en buen español, quiere decir que las células hepáticas del parénquima hepático tienen la capacidad de responder como células de origen inmunológico. Simplemente para mostrarles cómo una célula estrellada tiene la capacidad de actuar como una célula presentadora de antígeno. Ustedes saben con claridad que las células estrelladas, su rol fundamental es la de la generación de la fibrosis, no la de la respuesta inmune, pero también generan respuesta inmune. Los colangiocitos también, simplemente lo paso como una muestra de que hay cosas publicadas, de que tienen la capacidad de presentar antígenos, y las células del sinusoide hepático también tienen la capacidad de presentar antígenos. Por lo tanto, cualquier cosa que camina en el hígado tiene la capacidad de actuar potencialmente como una célula de origen inmunológico. En términos generales uno dice, bueno, tiene que haber algún balance. Un balance que controle que la respuesta inmune no se pase de la raya, ¿sí? Cuando lo que predomina es la respuesta CD4 y el TH17, o cuando lo que predomina es el CD4 y el CTREC regulador hacia abajo. Los de la izquierda, los primeros, son los que potencian la respuesta inmune y son capaces, cuando se pasan de la raya, de generar formas de daño inmunológico en el hígado. Y los segundos son los que previenen la autoinmunidad y los que son capaces de mantener la tolerancia. Por supuesto que esto es un esquema y que deben interactuar, aparte de este balance entre estos dos componentes, el conjunto de las otras células que van a poner un punto de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la importancia del control inmune en el hígado? Uno empieza a aprender que existe una conversación cruzada entre las células inmunes de varias clases, las propias y las del parénquima hepático, que a veces tienen un comportamiento bueno y lo que hacen es eliminar un patógeno. A veces tienen un comportamiento malo, que es que le pegan al patógeno, pero se llevan por delante la célula hepática, no pueden eliminarlo y la enfermedad progresa. O a veces tienen un componente horrible y generan fallo hepático agudo. Cualquiera de los tres escenarios clínicos los vamos a tener en función de cómo interactúan ese conjunto de familias. Por lo tanto, ya terminando, ¿es el hígado un órgano inmune? Y uno diría que por su versatilidad y capacidad de adecuar la respuesta inmune frente a los más variados desafíos, el hígado debiera ser considerado también como un órgano más del sistema inmune. Muchas gracias.